Vamos a continuar con nuestra clase del balance general. Recuerden que nos quedamos en esta clasificación de las cuentas que integran nuestro balance general, o sea, activo, pasivo, lógico y capital contable. En esta parte lo que hicimos fue clasificar las cuentas, ¿no? Ya hicieron el ejercicio, ya lo enviaron. Ahora lo que vamos a hacer es a estas cuentas darles cantidades, ¿sí? Vamos a darles cantidades y vamos a también utilizar la hoja de balance general. Vamos a hacer esto, ¿no? O sea, vamos a tener una hoja de balance, ¿sí? Es una hoja que trae sus 4 columnas, ¿sí? Y entonces aquí vamos a hacer nuestro balance general. El ejercicio que ustedes ven, ¿no? Que ya lo tienen, son los datos para que elaboremos el balance general de la empresa La Comercial Mercantil S.A. El enunciado arriba, ¿no? Va a decir, con los datos siguientes, hacer el balance general correspondiente. Primero en forma de reporte, o sea, la primera forma va a ser de reporte y la segunda forma en forma de cuenta. Entonces será nombre de la empresa o la entidad, se va a llamar La Comercial Mercantil. Son los datos que ustedes tienen. Este balance general fue elaborado al 31 de diciembre del año, 2020, pues porque estamos en el 2021, ¿no? Entonces, ese va a ser nuestro encabezado. Ahora, ¿quién es el propietario? Aquí el propietario se va a llamar Arturo Robles Montes, ¿sí? Ese es el dato. Y el contador general se va a llamar Federico Yepes Gallardo. ¿Estamos? Bueno, vamos a empezar entonces. Ahí tienen ustedes los datos o tienen las cuentas y vamos a, con esas cuentas, elaborar el balance general. Lo primero que tenemos que hacer es ver, ¿sí? ¿Qué dice? Esa es mi hoja de balance. La forma va a ser la presentación en forma de reporte, ¿no? Reporte. ¿Qué hemos dicho en la forma de reporte? Primero van a ir las cuentas del activo, después va a ir las cuentas del pasivo, después voy a obtener el capital contable. ¿Sí? Ok. Encabezado. ¿Qué debo tener acá? ¿Cómo se llama la empresa? La empresa se llama ¿cómo se llama? La Comercial Mercantil, ¿no? La Comercial Mercantil, está en la parte central, mercantil. Después debemos poner qué estado financiero estamos realizando. En este caso, balance general. Porque después vamos a ver el estado de resultado o aquí dirá estado de pérdidas y ganancias. ¿Cuál es nuestro ejercicio fiscal? Entonces vamos a suponer que esta es una empresa que ya está trabajando, entonces su ejercicio fiscal correspondiente va a ser 1 de enero. ¿A qué periodo? Al 31 de diciembre, lo vamos a hacer al 2020, ¿sí? ¿En qué hoja estamos registrando? Vamos a suponer que esta fuera la hoja número, y hemos hecho 1 y 2, creo, ¿no? Por mencionar. Bueno, con cantidades no. Esa va a ser mi hoja número 1. ¿Sí? Vamos a utilizar la hoja número 1. Ahora vamos a ver las cuentas. Vamos entonces primero a empezar con mis cuentas del activo, ¿no? Y en el activo lo primero que tengo es mi activo circulante. Esta es la circulante. Esta es la de fácil convertibilidad ¿en qué? En dinero, ¿no? Entonces, ¿con qué cuenta empezamos? Caja. Vean ustedes en la relación. Si tenemos caja, ¿cuánto de caja?
1.000.000. 1.000.000. Entonces, ahora, antes de empezar, yo en algún momento le dije, si yo estuviera en clase, yo sé que ustedes también me preguntarían, ¿y por qué no usamos la columna número 1? Esta columna número 1 lo vamos a utilizar cuando se desglosa alguna cuenta. Vamos a suponer que la casa matriz vende, pero tengo 2 sucursales o tengo otra sucursal. Entonces ahí yo que manejo caja 1 y caja 2, ¿sí? O a lo mejor a mí me interesa saber, ¿no? Me interesa más bien dar a conocer que mis principales clientes, por ejemplo, es la Marina o es en este caso Pemex, ¿sí? Entonces yo desgloso. Cuando hay un desglose de la cuenta es que utilizo esta columna. Pero si no, en términos generales siempre voy a empezar en la columna 2, ¿sí? En la columna 2 cuando es la forma de reporte. Ahora, yo adrede, en este caso, lo que he hecho es desglosar cuentas, ¿sí? Porque ustedes cuando hagan los ejercicios que vienen ahí como tarea, no viene ningún desglose. ¿Estamos? Entonces, cuando llegado un momento, si ustedes ven, tienen cliente 1, cliente 2. Cuando vean eso, quiere decir que hay desglose y ahí usaremos la columna 1. Pero si no dice, por ejemplo, caja 1, caja 2, no hay ningún desglose. Entonces, vamos a empezar a registrar, y ustedes van a empezar también en su ejercicio a registrar a partir de la columna 2, ¿sí? En este caso, sí tenemos caja. Caja igual a ¿cuánto? A 1.000.000, ¿sí? O sea, esa no tiene desglose, 1.000.000, ¿sí? Tenemos bancos. Sí. ¿Cuánto hay de bancos? Bancos, 500.000. Bancos, 500.000. Después sigue inversiones temporales. No. No hay inversiones temporales, ¿estamos? Después de inversiones temporales viene ¿qué? Mercancía. ¿Hay mercancía? ¿Hay mercancía? Sí. ¿Sí? Entonces tenemos de mercancías. 1.500.000. Mercancías. 1.500.000. Ahora, después de mercancías, viene clientes. Y en clientes sí hemos, vamos a decir que desglosado. Entonces tengo cliente 1 Cliente 2. y ese 1 pues ustedes le ponen el nombre. No puede ser, como les decía, Pemex o la Comisión Federal de Electricidad, a lo mejor soy cliente del Grupo Carso, no sé, que ustedes quisieran que el inversionista que está viendo sus estados financieros diga, ah, no, mira, esta empresa tiene como clientes a tal o tiene como proveedores a tales empresas. Cliente 1, ¿cuánto tengo de cliente 1? Cliente 1, 700.000. Cliente 1, 700.000. Cliente 2, 800.000. 800.000. ¿Sí? Una vez que tengo estas dos cantidades, le ponemos nuestra línea de suma y a la altura de la última cantidad vamos a poner que 700 más 800, entonces tengo en clientes 1.500.000. ¿Sí? Entonces, después de clientes, tengo de mercancía, bueno, tengo de mercancía entonces 1.500.000, tengo cliente 1, cliente 2. Bueno, aquí tuve un error, pero bueno. Entonces después
De clientes que tengo, tendría documentos por cobrar, ¿no? ¿No hay? Sí, es que aquí nada más hubiera sido, bueno. A ver, no, yo lo checo. Sería caja 1.000.000. Ujú, Ajá. Bancos 500.000. sí, Ajá. Ahí sería, perdón, mercancía está bien, ahí, son aquí. 500.000. Sí, aquí lo vamos a, aquí. No, mercancía. Está bien, 1.500.000. Aquí cliente 1, 200.000, cliente 2, 300.000 y me da los 500. Ok. ¿Sí? Bueno, entonces, tengo entonces clientes 200.000 y clientes 2, 300.000, que da 500.000. Después de clientes, ¿qué sigue? Documentos por cobrar. Si hay documentos por cobrar, Ujú. sería Ajá, documentos por cobrar. documentos por cobrar. ¿Cuánto? 500.000. 500.000. Después de documentos por cobrar, tendríamos anticipo a proveedores. ¿Hay? ¿No? Después de anticipo a proveedores, tendríamos IVA acreditable. ¿Sí? ¿Cuánto tenemos de IVA acreditable? 200.000. IVA acreditable, 200.000. Entonces, de esas 9 cuentas que tenemos, que debería haber en el activo circulante, entonces solo aquí tenemos caja, banco, mercancías, clientes, documentos por cobrar y IVA acreditable. Ah, nos faltarían deudores diversos. Ah, pero ese deudores diversos va antes de IVA, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es de deudores diversos? 300.000. Entonces, aquí sería deudores diversos, 300.000. Ajá. Y entonces, por último, ahora sí tendríamos el IVA acreditable. ¿Cuánto era? 300.000. De IVA acreditable son 200.000. 200.000. Ahora sí, ya son todas las cuentas, entonces, ¿qué hago? Una línea de suma, ¿sí? Sumo y a la altura de la última cantidad, ya la suma lo pongo en qué columna, en la 3. Y entonces va a ser 4 millones, ¿qué? 1, 2, 3, 4.500.000. 4.500.000. 4 millones a la altura de la última cantidad que estoy sumando, 4.500.000. ¿Qué sigue ahora? Mi activo, recuerden que no hay que dejar espacio, mi activo fijo. Y dentro del activo fijo, el primero, ¿cuál es? Edificio, terreno. ¿Tenemos? No. ¿No hay terreno? ¿Hay edificio? ¿Cuánto? 1.000.000. Entonces tenemos edificio, 1.000.000. Después del edificio sigue maquinaria. ¿Cuánto? Permíteme. Maquinaria, 1.000.000. Maquinaria, 1.000.000. Después de maquinaria sería, sigue, mobiliario y equipo de oficina. Ajá, mobiliario y equipo. Mobiliario Y equipo de oficina.
y equipo de oficina, ¿cuánto? Mobiliario y equipo de oficina, 200,000. Sería después equipo de cómputo, no hay. Después sigue equipo de reparto. Equipo de reparto. ¿Sí? ¿Cuánto? Acá, 800,000. ¿cuánto? 800,000. Acá yo creo, a ver, no oí bien. Aquí creo que es maquinaria, mobiliario y equipo. Y maquinaria, mobiliario y equipo es 1.200.000, ¿no? Maquinaria es 1,000,000. Ajá, después. Después viene mobiliario, ¿Cuánto? 200,000. Y reparto. 800,000. Entonces, si sumo. Pero nos falta una cuenta. ¿Cuál? Tienes tu acciones. ¿Cuánto? Esas acciones valen 1,000,000. Ah, ya, entonces aquí estaba bien. Yo pensé que nos iba a faltar. Ahora, esa cuenta de acciones y valores es lo mismo que las inversiones permanentes, ¿sí? O sea, quiere decir que va a ser mayor de un año, permanentes, ¿sí? O también se llama acciones y valores. ¿Cuánto es? 1.000.000. Entonces, ¿cuánto va a ser el total de mi activo fijo? Va a ser igual a 4 millones, ¿no? Cerrados. Sí. Ahí está. Entonces ya tengo el total de mi activo fijo, asciende a 4 millones. Después, ¿qué sigue? El activo diferido. Ese activo diferido es todo lo que yo he pagado en forma anticipada y me ha generado, ¿qué? Un derecho. Y ahí tenemos investigación. La primera es investigación y desarrollo preliminar, algo así, ¿no? Tenemos gastos diferidos, ¿sí? En este caso tenemos una cuenta. Una. Ajá. Ok, ¿cuál es? Gastos de instalación. Entonces, aquí nada más tenemos una cuenta, gastos de instalación. Y aquí tenemos un listado, ¿no? Pero en este caso hay solo una cuenta. ¿Cuánto? 200,000. Bueno, ¿dónde nos debería corresponder? En la 2, ¿verdad? Pero como no tenemos con qué sumarlo, como está solo, entonces en forma automática lo voy a pasar a la columna 3, que sería entonces, ¿cuánto me dijiste? Perdón, 200,000 de gastos de instalación. 200,000. Entonces aquí gasto de instalación 200,000, ¿sí? ¿Por qué ahí? ¿Por qué lo estoy poniendo en la columna 3? Porque no tengo con qué otra cantidad sumar. O sea, si no se tiene, si es una sola cantidad, lo pongo en la siguiente columna. Entonces aquí en la columna 3 se está poniendo ¿qué? Los resultados del activo circulante, 4.500.000, del activo fijo, 4 millones, y de los gastos de instalación, 200,000. Ahora quiero saber el total de mi activo. Entonces, ¿va a ser cuánto? Entonces, ¿dónde lo voy a poner? ¿Se acuerdan que también hay dos opciones? A ver si a mí me va a alcanzar el espacio, pero bueno. Yo puedo poner la suma de los 8.700.000 aquí, a la altura de la última cantidad. O también, como en este caso, pongo la leyenda y pongo total activo, ¿cuánto? Aquí, 8.700.000. ¿Sí?
Entonces ya tengo mi primera parte que es 8.700.000 del activo. Ahora, ¿qué sigue? Sigue el pasivo. Igual, en el pasivo, ¿qué voy a tener? Pasivo, circulante, o llamado también circulante o flotante. La primera cuenta del pasivo circulante es proveedores. Tenemos dos proveedores. Tenemos dos proveedores. Entonces vamos a poner proveedor 1 o A, no sé cómo. 1. 600.000. Y proveedor 2. Entonces es 600.000 el primero, el segundo 400.000. 400.000. Entonces, ¿por qué estoy usando la columna 1? Porque estoy desglosando la cuenta, en este caso, de proveedores. Entonces, el proveedor 1, ¿no? Con el que me debe a mí, el que yo le debo, perdón, es 600.000 y al 2 le debo 400.000. Entonces sumo y entonces debo ¿cuánto en total de proveedores? 1.000.000. Y eso, el total, como se maneja en el libro, son puros totales, sin desglose. Por eso les estoy diciendo, ustedes cuando hagan su ejercicio, empezarán en la columna 2. Después de proveedores tengo documentos por pagar. ¿Sí hay? Entonces, siguiente cuenta, documentos por pagar. ¿Cuánto? Documentos por pagar. 500.000. 500.000. Después de documentos por pagar, tengo acreedores diversos. ¿Hay en el ejercicio acreedores diversos? ¿Cuánto? Acreedores diversos, 200.000. Acreedores diversos, 200.000. ¿Sí? Después de acreedores diversos tendríamos anticipo a clientes. También hay. Entonces, anticipo. Ustedes, conforme van encontrando las cuentas, lo pueden ir tachando. ¿Estamos? Anticipo a clientes, ¿cuánto? 300.000. 300.000. Después tendríamos gastos pendientes de pago, gastos por pagar, gastos acumulados por pagar. Pero tenemos ahí en el... ¿No hay? Después, ¿qué sigue? Impuestos por pagar, impuestos acumulados por pagar. Nada de eso. No. Entonces, este viene a ser mi total de pasivo, mis deudas máximo hasta 1 año o menor a 1 año. Pongo mi línea de suma y hago la operación. Sería 1.000.000, 1.500.000, 1.700.000, 2 millones. ¿Sí? Entonces, lo pongo a la altura de la última cantidad. Entonces, ¿a cuánto asciende mis deudas? ¿A cuánto ascendió? Porque es pasado. ¿A cuánto ascendió mi deuda? Menor a 1 año, a 2 millones. ¿Estamos? Después siguen mis deudas, pero a un periodo mayor a 1 año. Y eso se llama pasivo fijo. Deudas mayor a 1 año. Aquí tenemos dos, ¿no? Acreedores hipotecarios y documentos por pagar a largo plazo. Entonces tenemos acreedores hipotecarios. Acreedores hipotecarios. 800.000. 800, como no hay desglose, entonces 800.000. Y el otro es documentos por pagar a largo plazo. ¿Cuánto?
Documentos por pagar a largo plazo. Ujú. Documentos por pagar a largo plazo, 200.000. ¿Sí? Son las dos únicas cuentas que se tiene. Entonces mi línea de suma, entonces mi deuda mayor a un año fue ¿de cuánto? De 1.000.000. ¿Sí? Ahí está. Ahora, ¿qué tengo? Mi pasivo diferido, o sea, todo lo que yo cobré en forma anticipada y que me está generando, en este caso, si ustedes gustan pueden subrayar aquí, digo, activo circulante, fijo, diferido, ¿no? En el pasivo diferido, ¿qué tenemos? También dos cuentas. Rentas cobradas por anticipado e intereses cobrados por anticipado. ¿Qué tenemos? Tenemos rentas cobradas por anticipado. Rentas cobradas por anticipado. ¿Cuánto? 100.000. Y es la única cuenta. Y como es entonces la única cuenta, va a pasar lo mismo que aquí, que teníamos una sola, ¿no? Entonces, en vez de ponerle en la columna 2, lo ponemos en la columna 3 y es 100.000, ¿no? Ahora voy a sumar el total del pasivo. 2 millones más otro 1.000.003, 3.100.000. Sería en este caso, ¿qué? Total pasivo. ¿Cuánto? 3.100.000. Ahora, ¿qué voy a determinar? Mi capital contable. ¿A qué va a ser igual mi capital contable? Aquí, ¿no? Capital contable. Es la diferencia entre todo lo que posee la empresa, ¿no? Bienes y derechos, menos sus obligaciones o las deudas que tiene con terceros, en este caso pasivo. O sea, este activo menos el pasivo me va a dar en mi capital contable, que en este caso va a ser 8.700.000 menos 3.100.000, va a ser igual a 5.600.000. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago? Cierro con dos líneas. Aquí está el cuerpo y contenido de mi balance general. Lo estamos haciendo en forma de reporte, que es primero va mi cuenta del activo, luego va mi cuenta del pasivo y determino mi capital contable. Esto se hace, su representación es en forma ¿qué? Vertical. ¿Qué nos falta aquí? Nos faltaría las firmas. Entonces va el representante legal. ¿Sí? El representante legal se llama, ahí tiene la firma, di los datos. El representante legal es el ingeniero, ¿sí? Arturo Robles. Entonces es Arturo Robles. ¿Y el contador? El contador general es Federico. A ver, contador público. ¿Cómo? Federico. El contador público es Federico Yepes. Federico Yepes. ¿Sí? Su firma de Arturo, no sé si así sea. Parecido. Y acá el otro. ¿Sí? Aquí está entonces, miren, ahí tienen ustedes el balance general en forma de reporte, ¿sí? Su encabezado, la comercial mercantil, ¿de qué estamos hablando? Sería de un balance general. ¿Cuál es su periodo, su ejercicio fiscal? 1 de enero, 31 de diciembre. Mi hoja tiene 4 columnas. También viene la hoja en donde estoy haciendo el registro. Entonces, esta forma de reporte y de acuerdo a los ejercicios que ustedes tienen, ¿no? Que van a hacer, todo el registro empieza en la columna 2.
¿Por qué? En la 2 viene, digamos, todas las cuentas, caja, banco, mercancía con sus valores. En la columna 3 viene el total del activo circulante, el total del activo fijo, el total del activo circulante. En la columna 4 ya va el total del activo, que voy a sumar 4.500.000, los 4 millones, los 200 y me da 8.700.000. Igual que en el pasivo, pero ¿por qué en este caso estamos usando la columna 1? Les digo porque generalmente cuando he dado clase, la pregunta clásica es esa: maestra, ¿y por qué no usamos la columna 1? ¿O cuándo se utiliza la columna 1? Bueno, se utiliza cuando hay desglose, cuando a la empresa le conviene, ¿no?, que resalte cierto tipo de información y entonces hacen desgloses. Pero la gran mayoría no, algunos nada más. ¿Ok? Entonces, ¿después qué viene? Después, que una vez que tengo el total de activo, 8.700.000, después tengo el total de pasivos, 3.100.000, entonces voy a determinar ¿qué? Mi capital contable, que es el activo menos el pasivo, y me va a dar 5.600.000. ¿Ok? Después, por último, para que ya esté completo ese balance general, viene la firma ¿de quién? Del representante legal, que es el ingeniero Arturo Robles, y quien elaboró ese balance general es el contador público, el contador general, dice, que es el señor Federico Yepes. ¿Ok? Bueno, esa fue entonces la forma de ¿qué? Esta fue la forma de reporte. Ahora vamos a hacer este mismo, pero en la forma de ¿qué? En la forma de cuenta. ¿Qué va a pasar en la forma de cuenta? En la forma de cuenta, esta sería una representación en forma de cuenta. Acá iría lo que es el balance, ¿no? El encabezado del balance general, ¿sí? Este sería la mitad del libro, o mejor vamos a hacer menos espacio porque si no, no se va a distinguir. Miren, en algún momento ya les había explicado, pero en esta forma de cuenta, la siguiente que vamos a hacer, vamos a utilizar 2 hojas. Recuerden que hemos dicho que este es mi libro que yo llevé, sí, ahorita. Ese es mi libro que yo llevé a Hacienda cuando fui a darme de alta. Y entonces de este lado, ¿no? La hoja, por decir algo, 1, 2. Y en este caso vamos a hacer mi balance general, pero en forma de ¿qué? De cuenta. Y cuando es en forma de cuenta voy a usar 2 hojas. De este lado, del lado izquierdo, voy a poner las cuentas del activo y del lado derecho voy a poner las cuentas del pasivo, así como hicieron ustedes en su clasificación. Esta parte, o sea, estamos usando 2 hojas, entonces sería la 1 y la 2, por ejemplo, o a lo mejor la 3 y la 4, pero usamos 2 hojas, ¿sí? Ahora, ¿y en dónde va entonces el encabezado? Justo en la parte central del libro, aquí, ¿sí? Ustedes podrán ver después en el libro que viene el ejemplo. Présteme, maestra. Mire, ese es el ejercicio que viene en el libro, ¿sí? ¿Sí se ve bien? Para que ellos... ¿Un poquito más arriba? Ahí está. ¿Sí? ¿Un poquito más atrás? Ajá, para que puedan ver las ya. dos columnas. Si se dan cuenta, ¿no? De ese lado está el activo, de ese lado está el pasivo, y en la parte central, ¿no?, está el encabezado que dice la comercial mercantil, balance general, 1 de enero, 31 de diciembre. Ahí viene el encabezado. Es como si uniéramos 2 hojas de hojas de balance, ¿sí? Entonces, ese es el que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo va a ser? A ver,
Entonces, aquí en esquema, tengo, voy a hacer 2 hojas de balance, considerando que esta es la parte central del libro. Salí un poquito chueco, es por los nerviosos, ahí está, ¿sí? Esta es la mitad del libro. Ahora voy a hacer las columnas. Recuerden que estamos hablando que tiene 4 columnas, ¿no? Mi balance general, la hoja más bien de balance, ¿sí? Y hago lo mismo de este lado. Ahí está. Entonces, esta es, a ver, de otro color, un negro voy a poner. Este va a ser la parte central de mi libro, ¿sí? Y entonces, ¿de qué hoja estamos hablando? Hagan de cuenta de la hoja número 2 y la hoja número 3, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Igual, vamos a poner signo de pesos a cada columna, lo enumeramos 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y de ese lado lo mismo, signo de pesos 4, signo de pesos 3, signo de pesos 2, signo de pesos 1, ¿sí? Entonces, ya estamos diciendo que vamos a usar la página, o la hoja, perdón, 3 y 4. ¿Qué forma es esta? Esta es la forma de cuenta. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo se llama la empresa? La empresa se llama La Comercial Mercantil, ¿sí? S.A. ¿De qué estamos hablando? De un balance general. ¿Cuál es mi ejercicio fiscal? 1 de enero, 31 de diciembre del 2020. ¿Sí? Entonces ahí está mi encabezado. ¿Qué vamos a poner de este lado? De este lado voy a empezar con caja. Lo que sucede es que como nuestras cantidades estamos hablando de 1.000.000, 2 millones, ¿no? Aquí no va, no hay espacio suficiente. Entonces, pero yo quiero que tengan la idea de lo que va aquí. Entonces va caja. Perdón, solo que pongamos en el entendido 10, 15, 2, 5. No, a ver, Entendido sí. Que va a miles, pues, para... O sea, en vez de 1.000.000, pongo 10, ¿no? O en vez no. de 15 millones, pongo 15. No, lo que podríamos hacer es... Perdón, 1.500.000. pongo A ver, 15. voy a terminar con esta explicación. Sí. Aquí. Entonces, aquí voy a tener mis cuentas del activo. ¿Estamos? Y va a estar activo circulante, sus cuentas, ¿no? Caja, banco, cliente. Aquí vamos a tener cliente 1 y cliente 2, ¿no? Y después tengo mi activo fijo, voy a tener mi activo diferido. Ajá, cliente 2, sí. ¿Sí? Y entonces, yo aquí, ¿dónde voy a empezar a trabajar? Aquí vamos a empezar en la columna 3. En la columna 3, ¿sí? Para todos los ejercicios que ustedes van a hacer, empieza en la columna 3. Entonces, ¿qué hacemos? En la forma de reporte, empezamos a trabajar en la columna 2 y cuando estamos en la forma de cuenta, en la columna 3. Solo en este caso, por haber empezado en la columna 1, en la forma de reporte, aquí lo vamos a tener que hacer en la columna 2, ¿sí? Ahora, ya tengo mi activo fijo, circulante fijo y diferido,
A ver, hay más espacio para hacerlo. A ver. Entonces, mi activo circulante, entonces yo tengo, por ejemplo, acá, caja, bancos, ¿no? Y tengo acá, cliente 1, no. Tengo mercancías, ¿sí? Tengo cliente 1 y tengo cliente 2, ¿no? Entonces, nosotros aquí, si se dan cuenta, empezamos en la 1 y los valores de caja banco estaban en la columna 2. Al hacerlos en forma de cuenta, lo que vamos a hacer es recorrer. Vamos a empezar entonces ahora, no en la columna 2, sino en la columna 3. Solamente por este desglose, estos valores entonces se van ¿a dónde? A la columna 2, ¿sí? Entonces aquí, hagan de cuenta, lo que pasa, como les decía, no tengo no hay espacio, pero como dice la maestra, a lo mejor sí, le podríamos poner caja. De caja tenemos 1.000.000, pues que le ponga, a ver, así, 1.000.000. Bancos, tenemos 500.000, ¿no? Bancos, 500. Allá, 1.000. Le vamos a quitar 3 ceros, o sea, vamos a trabajar aquí, le pondríamos miles de pesos, ¿no? Banco tenemos 500. Sí, yo creo que como dijo maestra, le vamos a poner caja y le vamos a quitar 3 ceros. Sí se ve, ¿Se ve? En el video sí se ve. Ah, ya. Mercancías teníamos, creo, 1.500.000. Mercancía, ajá, entonces sería 1.500. Ajá, entonces el cliente 1 creo que era 700, no, 300, ¿no? Para que fuera 500, sí, creo. le cambiamos, 300 y 200, y entonces sumo, y entonces esto me da 500.000. Aquí le tenemos que poner miles de pesos. Después de clientes tengo documentos por cobrar 500. Entonces recuerden que le hemos quitado 3 ceros, ¿no? Sí, documentos por cobrar 500, ¿no? Sí. Y después deudores diversos 300 y cerramos con IVA acreditable. Deudores diversos, ¿cuánto? ¿200? Deudores diversos 300. Ajá. Y cerramos con IVA acreditable 200. Sumamos y el total de la suma ahora del activo circulante va a ir ¿en dónde? En la columna 4. ¿Cuánto es? 4.500. 4 millones, entonces 500.000, ¿no? Le he quitado los 3 ceros, pues. ¿Sí? Después tenemos ahora mi activo fijo. Entonces con edificio. Edificio. 1.000. O sea, edificio 1.000.000. Maquinaria. 1.000.000. Como ustedes ya hicieron su forma de reporte, es pasar nada más las cuentas, ¿sí? Pero primero hasta aquí, el total del activo del lado izquierdo, solamente que se recorren una columna, ¿sí? En mi forma de cuenta, entonces, esto va del lado izquierdo, ¿no? De la hoja número, en este caso, ¿qué número? De la hoja número 2,
hasta aquí, solamente que me recorro una columna. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, maquinaria ya está. Después creo que era mobiliario y equipo de oficina. Ajá. Mobiliario y equipo de oficina. ¿Cuánto? 200.000. Uh-huh. Bueno, perdón, sería 200, ¿no? Ajá. Sí. Después tenemos equipo de reparto. $800. 800. Y por último, acciones. Acciones y valores, o le pusimos nosotros acá inversiones, ¿qué? Inversiones permanentes. ¿Sí? ¿Cuánto? Inversiones permanentes. $1 millón, 1.000. 1 millón. Entonces ahora sumo, ¿no? Es todo, ¿no? Uh-huh. Entonces aquí yo tengo 2, 3, 4 millones. Uh-huh. Entonces, a la altura de la última cantidad, 4 millones. ¿Sí? Después, ¿qué tengo? Mi activo diferido. Y en el activo diferido, creo que solo tenemos una cuenta, que es gasto de instalación. Gastos de instalación. Entonces, gasto de instalación es 200, ¿no? Uh-huh. Entonces, recuerden que vamos a recorrer un lugar. Antes yo lo tenía en ¿dónde? La columna 3. Ahora, como es una sola cuenta, hasta la columna 4. Ahora, en esta forma de cuenta se trata de que mis totales de activos va a ir en la columna 4. ¿Para qué? Para que yo pueda sumar en la columna 4 el total de activo. ¿Cuánto ha sido mi total de activo? 8.700.000, ¿no? Y aquí lo cierro. ¿En qué columna? En mi columna 4. ¿Qué leyenda va a llevar esta? Va a decir aquí total activo. ¿Cuál es el total de mi activo? El total de mi activo asciende a 8.700.000. Ahora me voy con el pasivo, ¿no? Ahora de mi lado derecho, ahora aquí viene pasivo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Ahora voy a copiar todas mis cuentas del pasivo. Ya lo tengo clasificado, ¿no? Activo, pasivo circulante, mis cuentas. Lo mismo, recorro un lugar. Si empecé en la 1, quiere decir que estas cuentas van a ir en la 2. Si todas están en mi columna 2, empezaré siempre en mi columna 3. Y vuelvo a repetir que es el caso de nosotros que vienen los ejercicios en el libro. ¿Estamos? En pasivo. Entonces voy a tener ahora pasivo circulante. En pasivo circulante o flotante, aquí voy a tener proveedores. Y creo que tengo 2 proveedores, ¿no? Entonces tengo proveedor 1 y tengo a mi proveedor 2. Mi proveedor 1, ¿cuánto? Proveedor 1, 600. 600.000. ¿En qué columna tengo que usar? Pues la 2, porque ese es un desglose, ¿no? Y el proveedor 2. El 2, 400.000. Ya le puse con los ceros yo vi. Entonces, proveedor 1, 600.000. Proveedor 2, 400.000. Entonces, sumo y proveedores, el total que le debo a mis proveedores, que es por concepto de mercancía, viene a ser ¿cuánto? 1 millón. ¿Sí? Después de proveedores, ¿qué sigue? Documentos por pagar. Y creo que tengo. Entonces tengo
documentos por pagar. 500,000. 500,000. Después tengo acreedores diversos. Tenemos anticipos. No, pero sí, acreedores diversos, ajá, que son 200,000. Después viene la cuenta anticipo a clientes, ¿no? Acreedores diversos, 500,000. Acreedores diversos, 200. Y anticipo A clientes, 300. $300. Entonces, la suma de mis deudas menor a un año fue de 2 millones. Exacto. 2 millones. Después, ¿qué sigue? Mi pasivo fijo. En mi pasivo fijo tengo dos cuentas, que fue acreedores hipotecarios, que fue de 1 millón, ¿no? 800. 800. Y documentos por pagar que a largo plazo, que fue 200,000. 200,000. Sumo, entonces mi deuda mayor a un año fue de 1 millón. Después tengo lo que he cobrado en forma anticipada, que se llama pasivo diferido, ¿no? Y que me genera una obligación. Y aquí tengo, ¿qué fue? 1 millón. ¿Pero qué es? Concepto, rentas cobradas por anticipado. Rentas cobradas por anticipado. ¿Cuánto? 1 millón. No, 100,000. Perdón, 100,000, sí. 100,000 y va en la columna 4 porque es la única cuenta que tengo, Perdón, sí. ¿no? Ahora sumo, pongo mi línea, lo que hice aquí en la columna 4, igual en mi columna 4 para saber que el total de pasivo será entonces total pasivo, será entonces 3.100.000. 3.100.000. Ahora, en esta forma de cuenta, como es un balance, ¿no? Se trata también que lo mismo que yo tengo aquí en mi total de activo, acá, a esta misma altura, debo tener que los mismos 8.700.000, igual acá, ¿sí? Entonces, ¿qué nos falta aquí para que sea los 8.700.000? Pues poner aquí mi capital contable. ¿A cuánto asciende mi capital contable? Aquí lo tengo, ¿no? 5.600.000. Entonces eso va acá, 5.600.000. Esta línea de suma debería ir aquí, ¿verdad? Y entonces aquí pondríamos los 8.700.000. Pero esta forma de presentación tiene esta característica, esta indicación, que como estamos hablando de un balance y un equilibrio, entonces, si acá hay 8.700.000, acá también tiene que haber 8.700.000. Entonces, ya sé que 3.100.000 más 5.600.000, la línea de suma está acá y da 8.700.000. ¿Cuál es su leyenda? Aquí diría total pasivo. Ajá, total pasivo más capital contable. Todo esto que estoy escribiendo para ustedes, todo eso en este espacio del concepto entra muy bien, ¿sí? Solo, bueno, a ver, solo un comentario, chicos. Cuando desarrollen su tarea o bueno, más adelante para aquellos que quieran un extraordinario o por qué no un ETS, deben de tener cuidado porque el balance general, como nosotros hacemos, cuadramos a partir de una diferencia, si se dan cuenta,
¿no? Restamos al total del activo, le restamos el total del pasivo, ¿no? Entonces, cuidado, ¿por qué? Porque siempre nos va a cuadrar. Siempre. Lo que no significa, o sea, y va a cuadrar más, sin embargo, no significa que esté bien. Debemos de tener mucho cuidado en las cuentas, debemos de tener mucho cuidado en el orden. Por eso recuerden, el balance general se llena por disponibilidad, para hacerlo efectivo, ¿no? Claro, la fácil convertibilidad en efectivo. ¿Sí? Y tener mucha claridad más adelante en el vaciado de las cuentas. Al momento de arrastrar las cantidades, de escribir 1 millón, no sé. Aquí, afortunadamente en clase, pues nuestras cantidades son así, ¿no? 1.200.000, 500, y en la práctica no. En la práctica puede ser, ejemplo, 1.758.930 con 25 centavos. Entonces, ahí es donde la contabilidad tiene su arte, ¿no? Que es ¿cuál? Un registro ordenado, un registro metódico, para que cuando presentemos la información no tengamos error. Considerando que el balance general, ¿sí? Sobre todo, me gusta mucho verlo en el otro formato, en el de cuenta. Aquí es donde vemos, ¿no? Cómo con una diferencia cuadramos el ejercicio. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado en el orden y en el registro de las cuentas. Eso es todo, maestro. Pero ustedes, una vez que tengan elaborado balance general en forma de reporte, aquí tienen toda su información. Ustedes no tienen por qué volver a sacar ninguna diferencia. O sea, dice total de activo hasta acá. En la siguiente parte, del lado derecho, voy a empezar con mi pasivo. Aquí tengo que total pasivo y tengo el capital contable. Si sumo esas dos cantidades me da esto. ¿Estamos? Pero acá recuerden que les he dicho, en contabilidad una de las condiciones también es que no debes dejar espacio, no hemos dejado espacio salvo, como aquí que dicen los títulos, activo fijo, pues no hay, pero no hay más espacio que puedas dejar. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es eliminar este espacio, y para lo cual hacemos una raya así y unimos, ¿sí? A ver, ojalá salga donde debe ser. Ahí está. Entonces, con esta es la famosa Z, ¿sí? Es como una Z, y esto nos sirve ¿para qué? Para poder eliminar el espacio, ¿sí? O sea, en contabilidad no debes dejar espacio, no debes borrar, lo debes hacer en tinta negra. Si la pérdida se pone en tinta roja. Una característica también es, si ustedes vieran en un balance general que este capital contable aparece del lado del activo, quiere decir que hay pérdida. Si este capital contable aparece de este lado, del lado izquierdo, quiere decir que hay pérdida, ¿sí? Entonces, ¿ahora qué nos falta? Ya está ahí entonces el activo, el pasivo, cuadrado y todo. Nos falta la firma. Entonces aquí tenemos al representante legal, que es el ingeniero Arturo Robles. Y nuestro contador Yepeto. Y nuestro contador público es Federico Yepes. Creo que aquí firmé así y así, ¿no? Ahí está. Esas son las dos formas de presentación que tiene el balance general. Ya les señalé cuándo se usan las columnas, y vuelvo a recalcarles, en los ejercicios que ustedes van a tener como tarea, ¿está en qué página? Yo les publico. Ya la maestra les va a publicar, en donde ustedes lo van a hacer de estas dos formas, cumpliendo todos estos requisitos. ¿Estamos? Estos ejercicios creo que son como, no se espanten por el número, pareciera que es mucho, son 6 ejercicios, ¿sí? Entonces, esos ejercicios tienen, como yo les decía hace un momento,
que dice con los datos siguientes hacer los balances generales correspondientes, primero en forma de reporte y después en forma de cuenta, ¿sí? Ese va a ser, ustedes van a hacer su rayado, en donde para las cantidades usarán pues 4 cuadritos de su hoja cuadrada, cuadriculada que tenga, y entonces más espacio para el concepto. Porque no se vale y no lo van a poder hacer que diga, por ejemplo, que dijera mobiliario y equipo de oficina. Entonces se queda mobiliario y equipo por acá y debajo oficina. No, todo el concepto debe ir en una sola línea, ¿sí? ¿Para qué? Para que no empiecen a quedar espacios en blanco. ¿Estamos? Entonces, chicos, es el mismo libro que ya publiqué, el de primer curso de contabilidad de Elías Lara Flores, solo que el que encontramos pues en línea gratuito es la primera edición. La única diferencia entre el que nosotros manejamos y el que ustedes tienen ahí es que ya es las últimas ediciones, por ejemplo, ya tienen lo de las NIF, esa parte, ¿no? Entonces lo engruesa. ¿En qué páginas van a encontrar sus ejercicios? De la página 36 a la página 38. ¿Sí? Empezamos con la comercial, almacenes del norte, la especial, la chiquita, la austriana, y la montaña, creo, ¿no? La pequeña. Bueno, ahí en esas páginas. Repito, estamos hablando ya de la quinta, capítulo 5, ¿sí? Capítulo 5, balance general o estados de situación financiera. Nuestra tarea lo vamos a encontrar en la página 36 y 38. Ahí están los ejercicios que ustedes van a desarrollar. ¿Sí? El libro ya lo tienen ahí. De hecho, ya vi que ya muchos están cargando sus tareas. Entonces me doy cuenta que no tienen problema en acceder y accesar a esta página. ¿Ok? Sí, jóvenes. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Hagan sus ejercicios. En la siguiente clase, voy a... es que me está enseñando una foto a la maestra. En la siguiente clase, si tuvieran alguna duda, ahora que van desarrollando, lo ponen en el portal, cuál es la duda, y entonces para que yo en la siguiente clase pudiera hacerles resolverles las dudas, ¿no? Y si no, también para que empecemos con el siguiente tema, que es el estado de pérdidas y ganancias, ¿sí? Yo sé que en no van a tener ninguna duda, pero diría, sin embargo, a lo mejor para su siguiente clase lo que voy a hacer es desarrollarles el primer ejercicio, ¿sí? De la tarea, para que vean cómo, para aquellos compañeros que tuvieran alguna duda, ¿sí? Y eso lo voy a ver en la medida pues que entreguen ustedes la tarea, ¿no? Si yo veo que ya todos entregan la tarea, no hay problema, continuamos, porque el siguiente tema, que es el estado de pérdidas y ganancias, pues es una información financiera como que, ¿cómo les diré? Más interesante, porque analizas costos, analizas gastos, inclusive eso les va a servir para más adelante cuando hagamos el análisis de los estados financieros, que es en realidad lo que sería parte de la ingeniería económica. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a ver liquidez, solvencia, eficiencia, tasa mínima de retorno, valor presente neto, tasa interna de retorno, pero ¿basado en qué? En esta información. Por eso es que me doy el trabajo de enseñarles esto. Y siempre yo les dije, a lo mejor ustedes van a decir, yo no sé para qué nos enseñan esto si nosotros nunca lo vamos a hacer. Efectivamente, jamás lo vas a hacer tú porque tú eres un ingeniero, ¿sí? Entonces, pero ¿qué es lo que sí va a pasar tu ingeniero dueño de empresa
o tú ingeniero que ocupes en una empresa pues cierto nivel jerárquico. Y pueden ¿sí? llegar a ser representantes legales. Exacto, de la empresa que trabajes o de tu propia empresa. Entonces a lo mejor, ¿no? Yo soy mi dueño ahora de mi empresa y viene el contador y me dice, aquí están el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, para que usted lo firme, o la declaración anual y basado en esos resultados. Mínimo tienes que saber, me está dando un balance general. ¿Y qué es? Te acordarás ahí de la maestra que te dijo, un balance representa esto, muestra esto, un proveedor es esto, y el proveedor a lo mejor lo vas a aprender sobre la práctica. Vas a decir, dijo que gastos fijos son eso, costo, o sea, todo sale de esto, ¿sí? Entonces, para la siguiente clase vamos a desarrollar estados de pérdidas y ganancias. Bueno, eso es todo por hoy, joven. Cuídense mucho. Hasta luego. Duerman con pijama. Duerman con pijama. Por los temblores. Sí, por los temblores, sí. Ok, chau.